Arreglas tu intestino y arreglas tus emociones. Es justamente que queremos hablar hoy del eje microbiota intestino-cerebro y el impacto que este tiene en la regulación de aspectos que conocemos meramente como emociones, como algo etéreo a veces, sin entender que tiene un componente muy importante que es bioquímico. Bioquímico, moléculas producidas, sintetizadas dentro de nuestro organismo. ¿Y qué relación tiene esto con el intestino? ¿Qué relación tiene esto con el cerebro? De eso hablaremos en los próximos minutos. De manera tradicional, históricamente hemos entendido que nuestro sistema nervioso central, el cerebro, es el comandante a cargo, es decir, es quien regula las funciones fisiológicas sin competencia alguna, lo cual tiene parte de cierto, porque está estudiado, que tiene un componente regulador, entre otras características. Sin embargo, hoy en día, a la luz de la evidencia, los hallazgos actuales, nos permiten entender que el intestino no solamente recibe información del sistema nervioso central, del cerebro, sino que el intestino mismo tiene un sistema nervioso entérico que en parte es independiente al sistema nervioso central, pero en parte también envía información al cerebro. Todo esto a través del nervio vago, que tiene este nombre justamente porque recorre o se extiende a gran parte de nuestro organismo, y es de ahí de donde surge su nombre. No solamente es la conexión bidireccional entre cerebro e intestino, sino que es un nervio, parte del sistema nervioso particularmente parasimpático, es decir, que es tendiente a la parte de la digestión, del descanso, la reparación. Hoy en día sabemos que el sistema nervioso entérico, es decir, el intestino, manda más señales al cerebro de las que recibe, de manera que tiene mayor predominancia aquello que ocurre en el intestino y que va a afectar después, claro, a funciones fisiológicas, al sistema nervioso central, y ahí podríamos hablar de las emociones. ¿Y qué relación tiene esto con estados de paz, tranquilidad, descanso nocturno, o bien ansiedad, depresión, ataques de pánico, entre otros trastornos neuropsiquiátricos? Esto no termina allí, porque el intestino en sí mismo tiene sus limitaciones debido a que depende de otro sistema, otro órgano. Hoy en día se considera un órgano o un sistema en sí mismo, que es la microbiota. Todo ese conjunto de microorganismos que nos habitan y que posiblemente en un ratio de 10:1, es decir, por cada bacteria, por cada célula humana, podríamos tener 10 microorganismos ajenos a nosotros, con un código genético distinto, entre las que hay bacterias, hay hongos, levaduras, protozoarios, arqueas, virus, en mayor medida virus de hecho, y también hablamos ya hoy en día de la macrobiota, es decir, de microorganismos, no propiamente de microorganismos, sino organismos que habitualmente llamamos parásitos, que muchos de ellos, claro que podrían ser patológicos, pero muchos de ellos también podrían contribuir al equilibrio fisiológico. Solamente hablando un poco genéricamente, no hay muchos datos, pero son especulaciones de que algunos de ellos no son propiamente parásitos, sino que aportan al equilibrio, y eso es lo que llamamos simbiosis. Cuando tú como un individuo aportas a ellos, pero ellos también te regresan. Es la diferencia entre la simbiosis y la parasitosis. La parasitosis es cuando un organismo se alimenta de ti sin añadirte un beneficio, o al contrario, solamente está comiendo un comensal, pero que te puede añadir un perjuicio. Es la diferencia en terminología. Cuando hablamos de eubiosis, hablamos de que hay una armonía. Estos microorganismos entre especies están bien regulados, interactúan unos con otros y nos añaden beneficios. Eso es eubiosis. Disbiosis es cuando ocurre justo lo contrario, que hay un desequilibrio que podemos percibir como malestares gastrointestinales, desregulación gastrointestinal, pero que más allá pueden producir sustancias que resultan ser tóxicas, sí para nuestro organismo, pero particularmente para el sistema nervioso central, y es ahí donde hablaríamos de esos trastornos neuropsiquiátricos. ¿Qué sustancias se producen en la microbiota que antes pensábamos solo se producían en el sistema nervioso central? Bueno, son neurotransmisores, que también podemos llamar neurohormonas, porque son hormonas. GABA,
es ácido gamma aminobutírico, acetilcolina, serotonina, dopamina. Yo ya he hablado sobre esto en otros videos que puedes consultar en el canal, y que aunque cada uno de ellos tiene sus particularidades, sus diferencias unos con otros, todos ellos tienen un denominador común, que es que aportan un estado de paz, de bienestar, de tranquilidad. Algunos de ellos pueden mejorar la calidad de sueño, y es lo que todos nosotros buscamos. Y es aquí donde a veces no es propiamente un desorden psicológico meramente, cuando hablamos de ansiedad, depresión, insomnio, ataques de ansiedad o ataques de pánico. No siempre es meramente psicológico, sino fisiológico, y más aún bioquímico o neuroquímico. Estas sustancias, claro que se producen en nuestro cerebro, pero también y mayormente, hasta en un 80-90%, se producen en una microbiota eubiótica. Es decir, las bacterias, cuando tienen su alimento y están en equilibrio unas con otras, producen estas sustancias que después son absorbidas a través de nuestro intestino y producen estos efectos comentados. La parte importante de este video es qué es lo que puede afectar a nuestra microbiota, que después afecta la producción de estos metabolitos que hemos comentado, y qué estrategias pueden favorecerlo. Es decir, por un lado, qué debemos evitar, y por otro lado, qué debemos implementar. Tengo videos en el canal donde he hablado de esto, no quiero ser reiterativo, puedes remitirte a esos videos, particularmente los primeros 8 videos que tengo en el canal, donde hablé particularmente de salud digestiva. Hablé de probióticos, hablé de prebióticos, enzimas. Mucho de lo que afecta a nuestra microbiota intestinal tiene que ver con estilo de vida moderno, sedentarismo, estrés, alimentación basada en ultraprocesados, un uso desregulado de antibióticos, periodos muy largos de antibióticos, automedicación, antibióticos de amplio espectro, que así como aniquilan bacterias patógenas, también aniquilan bacterias que son simbióticas, son favorables a nuestra salud. Eso es mayormente lo que hoy en día ha afectado a nuestra microbiota. Por supuesto que tendríamos que evitar todo eso e implementar estrategias que promuevan un equilibrio. Son muchas estrategias, particularmente 2. El consumo de probióticos, es decir, microorganismos que están encapsulados en un suplemento, que están liofilizados en algún polvo suplemento, o también alimentos probióticos. El consumo de probióticos en presentación farmacéutica puede ser muy útil. Hay muchos probióticos en el mercado estudiados que tienen efectos comprobados, otros no tanto, pero aquí lo conveniente es saber cuándo consumirlos, para qué situación particular y por cuánto tiempo. Aquí tenemos que hablar de objetivos terapéuticos. ¿Para qué los consumes? Y cuándo saber que se ha cumplido el objetivo. Consumir probióticos de manera indiscriminada por demasiado tiempo también puede generar un desajuste, un desequilibrio, porque si hablamos de un equilibrio intestinal entre diversas especies, no solo de bacterias, sino de otros reinos como hongos, protozoarios, virus, etc., el que haya sobrecrecimiento de una especie va a generar ese aporte a una especie, pero en detrimento de otra. Y eso va a promover el desequilibrio que no buscamos, un estado disbiótico. Así que aquí vale la pena informarte adecuadamente y tener una valoración por algún profesional capacitado en esta área. Preferentemente, cuando hablamos de probióticos, tendríamos que centrarnos en probióticos, alimentos fermentados, donde cobran especial relevancia alimentos vegetales fermentados como kimchi, chucrut, que es col fermentada, kéfir de leche. Y últimamente, en los últimos años, he decidido no recomendar mucho bebidas fermentadas a base de azúcar, no propiamente por el azúcar, como el kéfir de agua, como la kombucha, sino que me di cuenta o he notado que para muchas personas el llevar el cuidado apropiado de estos alimentos o bebidas probióticas no era viable, y se les contaminaba con levaduras, con hongos no deseables que podrían ser perjudiciales al ser consumidos, y justamente porque son bebidas azucaradas y puede ser un caldo de cultivo propicio para otras bacterias, otras levaduras que no nos interesa porque no tienen fines probióticos. Entonces, si nos quedamos con vegetales fermentados y kéfir de leche, vinagre de sidra de manzana con el cultivo madre, particularmente también queso azul, que es la cepa
Penicillium roquefortis, son excelentes alimentos probióticos que se pueden consumir a largo plazo. Y cuando hablamos de prebióticos, hablamos propiamente, claro, de suplementos, pero especialmente alimentos, porque aquí encontramos fibras, particularmente alimentos vegetales, verduras, frutas, pero especialmente almidón resistente. Este almidón resistente resulta ser un probiótico de altísima calidad que promueve la síntesis de metabolitos muy deseables como el ácido butírico o butirato, que está bastante estudiado y que aporta beneficios a casi todos los órganos de nuestro organismo. ¿Qué es el almidón resistente? Es un almidón contenido en ciertas frutas, es en algunos vegetales como la papa, como el camote, que cuando son sometidos a calor, es decir, la preparación, la cocción, después enfriamiento y se consumen fríos o recalentados, es un almidón que tú no tienes la capacidad de digerir. No contamos con las enzimas para desdoblar o degradar ese almidón, pero sí nuestras bacterias. Ese almidón va a llegar intacto a nuestro colon, donde va a ser fermentado por nuestra microbiota y después ellas van a producir metabolitos que nos suman. También los polifenoles, que encontramos en diversos alimentos del reino vegetal, que no me voy a detener mucho a hablar de ello en este momento porque estoy planeando un video la próxima semana para hablar específicamente de polifenoles, su aporte a nuestro organismo, pero también esta parte de prebiótico para nuestra microbiota intestinal. A resumir, si arreglamos nuestro intestino, si arreglamos nuestra microbiota intestinal, tenemos en consecuencia un beneficio sumado, que es la producción de estos neurotransmisores que son de altísimo valor para todos nosotros, porque son necesarios para sobrellevar los desafíos que esta vida nos propone día tras día, porque tiene que ver con emociones, tiene que ver con la forma en cómo enfrentamos la frustración, qué tan tolerantes somos al estrés, qué tan tolerantes somos a la frustración y la capacidad de resiliencia. Claro, esto tiene un aspecto totalmente psicológico, pero también tiene un aspecto fisiológico y más aún bioquímico. Si consideras que este tema es de relevancia, puedes compartirlo con alguien que pueda utilizarlo, puedes suscribirte para estar pendiente de próximos videos y darle me gusta para llegar a más personas.